Origen e historia de las pruebas no destructivas y destructivas. Las pruebas destructivas y no destructivas se tienen registros que se han practicado desde hace muchas décadas. Los registros más antiguos que se han tenido son del año 1868, que fueron cuando se empezó a trabajar con los campos magnéticos. Uno de los métodos más utilizados para las pruebas destructivas y no destructivas fue la supervisión de grietas en las ruedas de los ferrocarriles. ¿Por qué se creó? Se crearon principalmente para comprobar sus propiedades físicas y químicas de algunas piezas o materiales. Ok, les voy a hablar acerca de los métodos no destructivos y destructivos y sus aplicaciones. En el caso de los no destructivos, nos vamos a referir a que estos son un poco menos costosos y son más rápidos. Estos solamente buscan que sean homogéneos y que no tengan algún daño físico. Las cuales algunas aplicaciones pueden ser el chasis de un carro, las extensiones, las propiedades generadoras. De igual forma, lo que pueden ser las estructuras, lo que pueden ser puentes, estructuras, manufactura, máquinas, y en lo que es petroquímica, el transporte por las tuberías. Ese fue en el caso de los no destructivos. En el caso de los destructivos, son ensayos uniformes en la soldadura. Estos son algunos ejemplos que les voy a mencionar. También ensayos en la extracción, alargamiento de elongación, la dureza, valores de impacto, ensayo de chispas, ensayo de ruptura, ensayo de compresión, ensayo de corte y cortadura, y ensayo de doble y doblez. Y por último, que sería el ensayo de doblado de uno u otro lado. Eh, Estos ensayos o estos no destructivos y destructivos son aquellos que nos ayudan más a que nuestras máquinas estén o se encuentren bien, que no se encuentren oxidadas, que si están o que tienen mucha vibración la máquina, ver dónde es donde se encuentra la falla y detectarla para poder solucionarla. Y pues eso es todo acerca de los destructivos y no destructivos, en mi punto. Dentro de las pruebas o ensayos no destructivos existen diferentes tipos. Los ensayos por radiografía industrial. Un ensayo por radiografía industrial es aquella prueba donde se utiliza la radiación electromagnética ionizante para estudiar si existen discontinuidades internas en una pieza. Gracias a la utilización de los rayos X o rayos gamma se puede comprobar el estado interno de la pieza. El otro es los rayos por ultrasonido. Los ensayos no destructivos de ultrasonido son pruebas que estudian las posibles discontinuidades internas que puede tener una pieza gracias al análisis de la reflexión de ondas acústicas. Otro tipo que existe son los ensayos por partículas magnéticas. Los ensayos por partículas magnéticas se realizan en materiales ferromagnéticos debido a la naturaleza que requieren tener. Los ensayos por líquidos penetrantes. Por medio de la capilaridad, los líquidos penetración en aquellos lugares donde existe una discontinuidad. Estos líquidos tienen la particularidad de ser muy fáciles de eliminar para así no dejar rastro en la pieza que se haya analizado. Los ensayos en pipelines y tanques de almacenamiento. Esto se realiza la combinación de técnicas para estudiar el estado de los pipelines y los grandes tanques de almacenamiento. Se realizan tanto ensayos de radiografía automática. Bueno, yo les voy a mencionar las aplicaciones de las pruebas destructivas y no destructivas. Los ensayos destructivos se utilizan en una variedad de ramas que cubren una gran gama de actividades industriales, como por ejemplo puede ser la ingeniería automotriz,
en la elaboración de motores y chasis. Otro ejemplo puede ser en la construcción, se utiliza para elaborar estructuras y puentes. También les voy a mencionar los métodos y las técnicas de las pruebas superficiales y no superficiales. Bueno, estas pruebas se clasifican en dos. La primera es en pruebas destructivas superficiales. Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad superficial de los materiales inspeccionados. Este tipo de clasificación se dedica a la inspección visual, líquidos penetrables, partículas magnéticas y electromagnetismo. La otra clasificación es en pruebas destructivas volumétricas. Estas pruebas igual proporcionan información acerca de la sanidad interna de los materiales inspeccionados. Bueno, estos se dedican al ultrasonido industrial y la radiografía industrial. ¿Cómo están constituidas las pruebas destructivas y no destructivas? Están constituidas por la sanidad superficial de los materiales inspeccionados por PND superficiales, que son inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas y electromagnetismo. La finalidad de estas pruebas es proporcionar información acerca de la sanidad interna de los materiales inspeccionados. Un ejemplo de esto puede ser los cohetes espaciales, en la parte de manufactura, las partes de las máquinas y en la parte de la construcción, las estructuras, los puentes y las pantallas. Dar pruebas destructivas dentro de los materiales, las cuales son pruebas de tracción. Esta nos indica qué tanta elasticidad tiene un material. Esta se coloca dentro de una máquina de tracción, la cual ejerce fuerza a los extremos de la materia, indicando su punto de quiebre o su elasticidad que tiene. Esto va siendo por tiempos variables, dependiendo qué tanto material le hayan puesto dentro de la maquinaria. También dentro de estas pruebas se encuentra la de compresión, el cual nos indica cuánta fuerza puede soportar un material. Esto para que se estudie qué tanto peso puede cargar este material. Normalmente se le hacen pruebas a materiales que carguen o sostengan demasiado peso, como pavimento, como estructuras de acero, tal cual. También tenemos dentro de estas pruebas a concretos o plásticos. También tenemos la prueba de flexión, el cual es buscar el punto medio o un punto de quiebre en el cual se vea el punto o la fractura del material. Esto para qué nos sirve. Nos sirve para saber cuánta presión puede aguantar un material en cierto punto o cuánto peso puede soportar en cierto punto. Esto se le hace a materiales como aceros o estructuras metálicas. Un ejemplo de esto puede ser en edificios, puentes o en andamios, que son comunes de que tenerlos en acero. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de este tipo de aspectos? Se va a hacer una pequeña curva o una curvatura dentro del cuerpo del material, o bien se desprenderá parte de la parte superior del material en que estamos trabajando. También ejemplos de este podemos verlo en la madera, que es un poco se pandea cuando tiene mucho peso. Dentro de las pruebas destructivas también encontramos la torsión, el cual es aplicarle fuerza por los extremos también en sentido horario y contrahorario al material. Esto para ver cuántas veces o cuánta fuerza puede soportar trenzándola. Esto se lo hace a pruebas como cadenas o tiras de alambre, para ver cuántas trenzas o cuánto trenzado puede aguantar el material sin fracturarse.
de igual manera llega un punto en donde el material se fractura o sufre alguna deformación. Esto nos indica que el material a trenzado no es apto. Normalmente lo vemos en cables acerados o cables de puentes colgantes. También se le puede hacer a plásticos, pero no es muy común porque esto es dependiendo del grosor de la pieza. Y por último tenemos la prueba o el ensayo de corte, el cual es poner ambas piezas es poner todas las pruebas anteriores dentro de una. Esto es poniendo dos piezas separadas o en conjunto, arqueándolas por otra pieza. Normalmente puede ser un tornillo o puede ser un ramache, y aplicando la fuerza de los extremos para que llegue a un punto en donde se fracture. Normalmente esta prueba la ocupan remachadores para checar qué tipo de corte es el que manejan los remaches o los tornillos. Esto para ver cómo los van a manejar o cómo se deben de colocar adecuadamente. También se checa si el corte es vertical o horizontal para ver si el material es en su punto de fabricación no fue maltratado o no fue adulterado por ciertos materiales. Normalmente cuando tiene mucho carbono ese tipo de material, se da una partitura muy explosiva. Se puede ver como si estuviéramos viendo un agujero o un vaso un vaso roto completamente. Cuando es un corte singular, es horizontal y muy limpio, como si fuera atravesado por unas tijeras o un cuchillo dentro del material. Esas serían algunas pruebas destructivas dentro de los laboratorios, muy comunes, muy sencillas para hacer. Espero que les haya agradado el video.